Somos el equipo 2. Ahora nos toca a nosotros exponer lo que es el tema de árboles sintácticos abstractos. Dicen que esto principalmente habla de que es un tipo de árbol que es más simplificado, lo cual nada más se ocupan los tokens para simplificar un código de algún programa, ya sea de cualquier lenguaje que lo pueda leer, lo cual nada más puede ocupar palabras claves, lo que son los tokens, ya sean números, símbolos. Obviamente tiene una gran diferencia con los árboles gramaticales, lo cual ahí son más extensos, los cuales sí pueden meter puntos y comas, pueden meter paréntesis, lo que en este caso de sintáctico se puede decir que es otro tipo de llamarlo como sintaxis abstracta, que es, como ya lo comenté, de que es la simplificación de un código de un tipo programa, lo cual nada más van a ser ideas principales, y para simplificarlo nada más se pone, ya sea si se quiere hacer una operación, nada más se pone el operador y los números para que el código lo pueda leer para que se ejecute. Bueno, ahora vamos a continuar con un ejemplo de la expresión 3 más 4. Aquí se muestra un árbol de análisis gramatical. En como pueden observar, está un poco más amplio de lo general, donde define cada parte de la expresión. Como podemos ver en la raíz, está definido el token de expresión. A su vez de ahí se derivan otros subárboles, que estos vienen a hacer una expresión, después un operador y por último otra expresión. A su vez de estos, de ahí se desglosa otro, donde de la expresión sale un número, que ese número sería el 4 de la expresión original. Luego sería el operador, que sería el signo más. Después otra expresión, donde sería el número 3. Eso nos dice que a esto se le llama árbol de análisis gramatical. Pero para el árbol de análisis sintáctico, nos dice que se reduce esta expresión y que se tomaría solamente por inercia, que la raíz sería el signo, y que de ahí se desprenderían estos dos subárboles, que sería el 3 y el 4, así simplificando el árbol. Y para que se entienda mejor. Las gramáticas ambiguas. Una cadena que genera una cadena con dos árboles de análisis gramatical distintos se denomina una gramática ambigua. En el siguiente ejemplo, la gramática es ambigua dado que existen dos árboles de derivación para la cadena A más A menos A. Aquí existen dos árboles de derivación, entonces la cadena A más A menos A está presente en los dos árboles. De esta forma, una gramática ambigua es como un autómata no determinístico, en el que dos rutas por separado pueden aceptar la misma cadena. Como en el ejemplo se ven dos rutas diferentes, pero aceptan la misma cadena, que en este caso es A más A menos A. Se dice que es ambigua si y solo si existe en su lenguaje alguna sentencia que puede ser generada por medio de dos o más árboles de derivación diferentes, como se ve en el ejemplo. Esta cadena puede ser generada por medio de dos o más árboles de derivación que es diferente. Una gramática de esta clase representa un serio problema para el analizador sintáctico, ya que esta no especifica con precisión la estructura sintáctica de un programa. Es decir, los miembros del lenguaje de la gramática estén completamente determinados. En este sentido, una gramática ambigua es como un autómata no determinístico, en el que dos rutas están separadas, pueden aceptar la misma cadena. Esto, sin embargo, la ambigüedad en las gramáticas no se puede eliminar tan fácilmente como en el no determinístico. En los autómatas finitos, esto puesto a que hay algoritmos para hacerlo así. Una gramática ambigua debe, por lo tanto, considerarse como una especificación incompleta de la sintaxis de un lenguaje, y como tal debe evitarse. Afortunadamente, las gramáticas
ambiguas nunca pasan en las pruebas que presentamos, que se van a presentar ahorita más adelante, por los algoritmos estándar de análisis sintáctico. Y existe un conjunto de técnicas estándar para tratar con ambigüedades típicas que surgen en el lenguaje de la programación. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de las gramáticas ambiguas. Hay una pregunta que nos dice: ¿cuál de los dos árboles sintácticos antes presentados la interpretación tiene la interpretación correcta de la cadena 34 menos 3 por 42? Y pues en el primer árbol indica el hacer el nodo de resta de un hijo del nodo de la multiplicación, que tenemos la intención de evaluar la expresión evaluando el primero de la resta, sería 34 menos 3 igual a 31, y después la multiplicación, que sería 31 por 42 es igual a 1302. En el segundo árbol, por otra parte indica que primero se realiza la multiplicación, 3 por 42 igual a 126, y después la resta, 34 menos 126 igual a menos 92. La cuestión de cuál árbol elegimos depende de cuál de estos cálculos visualicemos como correcto. La convención matemática estándar dicta que la segunda interpretación es la correcta. Esto se debe a que se dice que la multiplicación tiene precedencia sobre la resta. Por lo regular, tanto la multiplicación como la división tienen precedencia tanto sobre la suma como sobre la resta. Para eliminar la ambigüedad dada en nuestra gramática de expresión simple, ahora podremos simplemente establecer una regla de eliminación de ambigüedad que establezca las procedencias relativas de las tres operaciones representadas. La solución estándar es darle a la suma y a la resta la misma procedencia y proporcionar a la multiplicación una procedencia más alta. Ahora vemos otro ejemplo que aquí nos dice que el primer representa el cálculo, que sería una multiplicación 34 menos 3 menos 42 igual a menos 11, mientras el segundo representa el cálculo 34 menos paréntesis 3 menos 42 igual a 73. De nueva cuenta, la cuestión del cual cálculo es el correcto es un asunto de convención. Las matemáticas estándar dicta que la primera selección es la correcta. Esto se debe a que la resta se considera como asociativa por la izquierda, es decir, que se realiza una serie de operaciones de resta de izquierda a derecha. De este modo, una ambigüedad adicional que requiere una regla de eliminación de ambigüedades es la asociatividad de cada una de las operaciones de suma, resta, multiplicación. Es común especificar que estas tres operaciones son asociativas por la izquierda. Esto en realidad elimina las ambigüedades restantes en nuestra gramática de expresión simple, aunque no podremos demostrar que esto sino hasta más adelante en la siguiente parte. También se puede elegir especificar una operación que es no asociativa, en el sentido de que una secuencia de más de un operador es una expresión que no está permitida. Por ejemplo, podremos haber escrito nuestra gramática de expresión simple de la manera que se muestra a continuación. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la precedencia y la asociatividad. Para manejar la precedencia de las operaciones en la gramática debemos agrupar los operadores en grupos de igual precedencia. La precedencia aquí la podemos definir como que es la prioridad que se le dan a ciertas operaciones. En este caso puede ser la multiplicación sobre la suma, la resta, que se le da una mayor prioridad siempre a lo que es la multiplicación. En este ejemplo que tenemos, podemos notar que la gramática de la multiplicación se agrupa bajo la regla term, mientras que la suma y la resta se agrupan bajo la regla exp. Como el caso base para una exp es un term, esto significa que la suma y la resta aparecerán más altas, es decir, más cercanas a la raíz, en los árboles de análisis gramatical y sintáctico, de manera que reciben una precedencia más baja. A una agrupación de esta clase se le conoce como cascada de precedencia.
En esta última gramática para expresiones aritméticas simples todavía no especifica la asociatividad de los operadores y aún es ambigua. La causa es que la recursión en ambos lados del operador permite que cualquier lado iguale repeticiones del operador en una derivación y por lo tanto en los árboles de análisis gramatical y sintáctico. La solución es reemplazar una de las recursiones con el caso base, forzando a las coincidencias repetitivas en el lado en el que está la recursión restante. Por consiguiente, reemplazando la regla. Aquí tenemos los ejemplos de la expresión operador suma, expresión terminación, por la expresión operador suma, terminación. Se hace a la suma y a la resta asociativas por la izquierda, mientras que al escribir el primer ejemplo, lo hacen asociativas por la derecha. En otras palabras, una regla recursiva por la izquierda siempre va a ser sus operadores asociados a la izquierda, mientras que una regla recursiva a la derecha, pues siempre los va a hacer hacia la. Ahora tenemos el árbol de análisis gramatical, un ejemplo para la expresión 34 menos 3 por 42. Aquí en este árbol podemos notar que la expresión operador suma se encuentra del lado izquierdo, más cercano a la raíz, dándole una menor prioridad que lo que es el operador multiplicación, que se encuentra del lado derecho, teniendo una mayor prioridad que lo que son los operadores de suma o resta. El siguiente tema es sobre el else ambiguo. Aquí vamos a considerar una gramática. Esta gramática es considerada la ambigua debido al else opcional que tiene. Para esto vamos a considerar la cadena. Y la cadena tiene dos árboles de análisis gramatical. Para saber cuál es el correcto, depende de a cuál if queremos nosotros asociar el else. Bueno, en el primer árbol se muestra cómo el else está asociado al primer if. En el segundo árbol, el else está asociado al segundo if. A esto se le considera como el problema del else ambiguo. Para ver cuál árbol de análisis gramatical es correcto, debemos de considerar las implicaciones para el significado de la sentencia if. Para obtener una idea más clara, tenemos un segmento de código C. En el código podemos darnos cuenta de que si el else está asociado al primer if, nos va a mandar un error de división del número 0. De este modo, la implicación de este código es que una parte del else siempre deberá estar asociada al if más cercano que tenga y que este if todavía no tenga una else asociada. Acá estaríamos diciendo que el segundo árbol es el correcto. Esta regla de eliminación de ambigüedad se conoce como regla de anidación más cercana para el problema del else ambiguo. Y si quisiéramos que el else esté asociado al primer if, lo podríamos hacer asociándolo mediante llaves. Una solución para la ambigüedad del else ambiguo en la BNF misma es más difícil que una ambigüedad previa que hemos visto. Esto funciona al permitir que llegue solamente una sentencia igualada antes que un else en una sentencia if, con lo que se obliga a que todas las partes del else se empaten tan pronto como sea posible. Por ejemplo, el árbol de análisis gramatical asociado para nuestra cadena de muestra se convierte en otra. Otra solución para este problema es el uso de palabras claves de agrupación para las sentencias if. Uno de los lenguajes que usa estas palabras claves es el ADA. Por ejemplo, en los códigos, para darle fin a un if, se escribe la palabra end if, para así determinar en qué momento termina el if. Para asociar la palabra else con el segundo if, se tiene que poner el else justo después de la terminación del segundo if y quedaría adentro del primer if. En ocasiones una gramática puede ser ambigua y aún así producir árboles sintácticos abstractos únicos, donde podemos elegir una simple lista de hermanos como el árbol sintáctico. En este caso, una regla gramatical, ya fuera recursiva por la derecha o recursiva por la izquierda, daría como resultado la misma estructura de árbol sintáctico. Y aún así, obtener árboles sintácticos únicos. Una ambigüedad tal se podría llamar ambigüedad no esencial, puesto que la semántica asociada no depende de cuál regla de eliminación de ambigüedad se emplee.